Ahora, así como podemos calcular las constantes de equilibrio a partir de las concentraciones de equilibrio, podemos calcular las concentraciones del equilibrio a partir de la constante de equilibrio, que en este caso la única constante que estamos evaluando es Kc. Consideremos este ejercicio que dice para los siguientes reacción, la constante de equilibrio es 49. Si se colocan 0,40 moles de A y B en un recipiente de 2 litros, es decir, la misma cantidad de moles de A y B, ¿cuáles serán las concentraciones de todas las especies en el equilibrio? Lo primero que debe garantizar es que tiene una reacción química balanceada. Esta es la reacción química que tenemos y estos son los datos. Tengo mol de A, que es igual a 0,400, mol de B, que es igual a 0,400, y tengo los moles, la molaridad se determina usando la relación mol sobre volumen. Mol es 0,400 entre el volumen, que es 2 litros, entonces la concentración de A es 0,200 unidades, que serían en este caso unidades de mol sobre litro. Sería igual a mol sobre volumen en litro. Luego de que se conocen cuáles son las concentraciones iniciales, estas no son concentraciones de equilibrio, sino concentraciones iniciales, pasamos entonces a establecer lo que se conoce como una tabla ICE. Una tabla ICE simplemente es una tabla donde se colocan las condiciones iniciales de cambio y equilibrio que ocurre durante todo el proceso. Entonces, para esta reacción química, mis condiciones iniciales son 0,200 mol sobre litro y 0,200 mol sobre litro. Recuerden que esto acá implica unidades de concentración mol sobre litro. Y acá inicialmente no tengo nada de C y nada de D. Entonces, pudiéramos calcular lo que se conoce el cociente de reacción, es decir, el valor de Q, que no lo vamos a ver este semestre, pero con el valor de Q podemos encontrar lo que es el cociente de reacción y se compara con el valor de Kc. Pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque no tengo nada ni de C ni de D. Obligatoriamente entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de productos. Esto que está acá me representa el cambio. Como no sé qué cantidad va a cambiar, entonces se denomina X. Se le llama a ese cambio X. Un cambio en la concentración de A sabemos que va a disminuir porque el equilibrio se está desplazando hacia la formación de productos. Pero no sabemos qué cantidad va a disminuir. Se llama X. Acá también disminuyen los reactivos. El signo menos significa que está disminuyendo una cantidad X. Esa cantidad debe ir acompañada con el coeficiente estequiométrico, pero aquí el coeficiente estequiométrico es 1, por lo tanto va un 1. Pero si el coeficiente estequiométrico fuese 2, aquí debe colocar un 2, y si el coeficiente estequiométrico fuese 3, aquí debe colocar un 3 y así sucesivamente. Y aquí tenemos una cantidad X y una cantidad X, que es la cantidad que se forma. Fíjense que se diferencia cantidad que reacciona a un signo negativo, cantidad que se forma con un signo positivo. Cuando se alcanza el equilibrio quedan estas cantidades, 0,200 menos X, 0,200 menos X de B, X cantidad de C y X cantidad de D. Y verifico todas esas especies químicas están en equilibrio. Entonces, las concentraciones en equilibrio de cada una de las especies vienen definidas por esta ecuación, para los que no les gustan las ecuaciones matemáticas. Es igual a 0,200 menos X, la concentración de B es igual a 0,200 menos X, y la concentración de C es igual a X, la concentración de D es igual a X. Esas son las concentraciones en el equilibrio. Ahora debe escribir la expresión de la constante de equilibrio. Recuerde que en el numerador se colocan las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico y en el denominador se colocan multiplicando las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Mis reactivos en este caso son A y B, van en el denominador, ambos tienen coeficientes estequiométricos igual a 1. Se colocan allí y mis productos son C y D, se colocan en el numerador y ambos tienen coeficientes estequiométricos igual a 1. Ahora,
conozco de la relación que establecí anteriormente que los valores de las concentraciones son estas que están acá. Simplemente sustituyo esos valores en la expresión de la constante de equilibrio. Y al hacerlo me queda Kc es igual a 49, la concentración de C es X por X entre 0,200 menos X y 0,200 menos X. Yo puedo usar artilugios matemáticos para resolver esta ecuación matemática que tengo acá, pero voy a utilizar la ecuación de segundo grado para aprovechar de explicarles cómo funciona la ecuación de segundo grado. Esto que yo tengo acá lo puedo reescribir de esta manera. 49 es igual a x cuadrado 0,200 menos x, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto que tengo acá es un producto notable y los productos notables de este tipo, un cuadrado perfecto, se resuelve aplicando una fórmula, si no la recuerdan, que te dice el primer término elevado al cuadrado más o menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Esta fórmula de cuadrado perfecto fue la que apliqué para resolver esta ecuación que tengo acá. Primer término elevado al cuadrado, como aquí el signo es menos, coloco menos. 2 por el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y luego esto que está acá, comienzo a despejar. Luego que esto que está acá, lo paso a multiplicar de este lado y resuelvo. Resuelvo acá la propiedad distributiva y al final me quedan estos valores, igual a x cuadrado. Esto es un polinomio de grado 2. Lo que hago entonces es agrupar los términos. Me conviene en este caso en particular pasar esta x para acá, de este lado de la igualdad, e igualar esa ecuación a 0. Al resolver queda esto que tenemos acá. Esto es una ecuación de segundo grado. Un polinomio de grado 2 se resuelve aplicando una ecuación de segundo grado, donde el término a es el término elevado al cuadrado, b es el término independiente, el término de grado 1 y c es el término independiente. Aquí tengo los valores de a, b y c. Sustituyo en la ecuación de segundo grado, que viene definida por menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Sustituyo cada uno de los valores en la expresión de la ecuación de segundo grado y lo que resulta entonces es esto que tengo acá. Al resolver esta operación matemática tengo dos valores, x igual a 0,175, porque me van a dar dos valores. Uno que es negativo y el otro que es positivo. Siempre tomamos en cuenta el positivo o el valor que esté acorde a las concentraciones que estoy colocando allí, a las concentraciones iniciales. Recuerden que no hay concentraciones negativas, eso no existe. Una vez que encuentro el valor de x, entonces comienzo a sustituir en las concentraciones iniciales, que es concentraciones en equilibrio, que es igual a 0,200 menos x. Recuerden que estos valores se obtuvieron a partir de la tabla AIS. Y se sustituye y se resuelve. La concentración de B se sustituye y se resuelve. Y la concentración de C, aquí, sería igual, si estamos hablando de que es igual a x vale 0,175. Entonces este valor es igual a 0,175 y la concentración de D debe ser igual a 0,175. Y de esa manera encontramos las concentraciones en el equilibrio de todas las especies químicas, aplicando una ecuación de segundo grado. Ejercicios parecidos a esto los pueden encontrar en el Petrucci. Ya es cuestión de ustedes abrir el Petrucci que se los dejé en Classroom y buscar el tema de equilibrio químico y ponerse a practicar y ver en cuáles ejercicios tienen dudas y hacerme llegar esas dudas, ¿ok? Ahora, los factores que afectan el equilibrio químico los factores que afectan el equilibrio químico y el principio de Le Chatelier es lo que vamos a ver a continuación.
Cuando se efectúa un cambio químico, fíjense, no importa si el sistema está en equilibrio, si hay una alteración de ese equilibrio, si hay algo que altere ese equilibrio, el sistema obligatoriamente deja de estar en equilibrio. Y él busca la manera de volver a restablecer ese equilibrio. De acuerdo al principio de Le Chatelier, ¿verdad? Un sistema que se encuentra en equilibrio responderá a la alteración de ese equilibrio de tal forma que, o sea, responderá desplazando la reacción hacia la formación de productos o hacia la formación de reactivos de tal manera que el equilibrio se pueda restablecer. ¿Cuáles son los factores que afectan el equilibrio químico? Bueno, los cambios en la concentración. Y aquí debe estar pendiente, por eso es que, fíjense, para la importancia de saber manejar todos los términos. O sea, yo siempre les sugiero, tú puedes elegir utilizar la metodología que tú quieras, pero es preferible manejarlas todas. A partir de esta fórmula, yo puedo deducir, me permite a mí ver con claridad, esta fórmula me permite a mí ver con claridad cuáles son los parámetros que alteran o que afectan o que cambian una concentración. La concentración en mol sobre litro, que es la concentración con la que se maneja el equilibrio químico. Esos factores son el número de moles y el volumen. Por supuesto, el número de moles también se refiere a la cantidad en gramos de la sustancia, porque el número de moles es igual a masa entre masa molar. Entonces, yo puedo cambiar la cantidad en mol o la cantidad en gramo de esa sustancia y estoy alterando la concentración. ¿Cómo? Bueno, si añado más sustancia, la concentración está aumentando. Si extraigo cantidad de sustancia, la concentración está disminuyendo. Otra forma de alterar la concentración es a través del volumen. Si, por ejemplo, usted tiene, que es lo que cuando al cocinar, uno de los errores comunes de los cocineros principiantes es que si están haciendo una salsa, tratan de ajustar la sal a esa salsa antes de que ocurra la reducción. ¿Y qué es lo que sucede? En una salsa, por ejemplo, de una pasta de tomate que usted esté haciendo en su cocina, usted necesita disminuir la cantidad de solvente, que en este caso es agua, a través de la evaporación. Si usted añade sal, equilibrando con la cantidad de agua que tiene, al disminuir la cantidad de solvente, pues está aumentando la concentración del soluto por unidad de volumen. Y por supuesto, al terminar de reducir, esa salsa va a estar salada. Entonces, preferiblemente irla ajustando poco a poco hasta que usted, si no tiene experiencia, hasta que usted considere lo necesario, pero no añadirle toda la sal que usted crea conveniente al principio. Entonces, el volumen es una forma de cambiar la concentración. Tú puedes disminuir el volumen, ya les di el dato que se puede disminuir el volumen del solvente o de esa solución por evaporación, o puedes añadir más solvente. Si disminuyes el volumen, tú estás aumentando entonces la concentración del soluto por unidad de volumen, es decir, estás haciendo ese sistema más concentrado. Y si estás añadiendo más solvente, estás haciendo ese sistema más diluido. ¿O qué va a ocurrir con un aumento en la concentración de una sustancia en particular en ese sistema en equilibrio? Desplazará el equilibrio hacia el lado que pueda consumirse esa cantidad en exceso, ¿ok? Y ¿hacia dónde va a ser? Bueno, eso va a depender lo que usted tiene que prestar atención, qué cantidad es cuál parámetro de esa reacción química es que usted está alterando y cómo lo está alterando. Si ocurre una disminución en la concentración de uno de los reactivos o productos, se desplazará el equilibrio, por supuesto, hasta reponer o recuperar esa cantidad que se extrajo. Ahora, en los cambios en el volumen y la presión, recuerden que ustedes aquí no han visto lo relacionado con presión porque no es un tema que corresponde, que es el tema de gases que corresponde a este curso. Pero un cambio en el volumen y la presión cambia, por supuesto, cambia significativamente el equilibrio. Un aumento de la presión desplazará el equilibrio hacia el menor número de moles gaseosos, y esto aquí estoy hablando en sistemas que tienen gases, no en sistemas que están en medios acuosos. Si hay una disminución de la presión, desplazará el equilibrio hacia el mayor número de moles gaseosos. Otro factor que afecta el equilibrio es los cambios de temperatura. Para evaluar el efecto de la temperatura sobre un sistema en equilibrio, se debe considerar el valor de la entalpía. ¿Y qué es la entalpía?
Para los que han visto Química 2, la entalpía es una función de estado que mide tanto la cantidad de energía liberada o absorbida por un proceso. Es decir, es un valor que me mide energía. La cantidad o la magnitud de la entalpía puede ser positiva o negativa, y ese signo tiene un significado. Si la entalpía es positiva, significa que la reacción es endotérmica. Eso significa que absorbe energía. Y algunos autores representan esas reacciones endotérmicas colocando el valor de entalpía del lado de los reactivos, del lado derecho, del lado izquierdo, es decir, del lado de los reactivos. Si delta H es negativo, significa que esa reacción es exotérmica, se está liberando energía y se está liberando calor, energía en forma de calor. Y algunos autores representan esas reacciones exotérmicas colocando el valor de la entalpía, cuyas unidades son joule, caloría o kilojoule o kilocaloría, representándolo del lado de los productos, es decir, del lado derecho. Si la reacción es endotérmica, ¿qué va a ocurrir cuando hay un incremento de temperatura? Se desplazará, escuche bien, si la reacción es endotérmica, un aumento de temperatura desplazará el equilibrio hacia la formación de productos, porque estamos hablando que la reacción de la derecha es endotérmica. Ahora, endotérmica significa que consume energía, necesita absorber energía. Si la reacción es endotérmica, entonces va a ocurrir un aumento de la temperatura, desplazará la reacción hacia la derecha, y una disminución de la temperatura desplazará la reacción hacia la formación de reactivos, es decir, al lado contrario, hacia la izquierda. ¿Qué ocurre con una disminución ¿qué ocurre si la reacción es exotérmica? Bueno, un aumento de temperatura desplazará la reacción hacia la formación de reactivos, y una disminución de la temperatura va a desplazar la reacción hacia la formación de productos. Exotérmica significa que libera calor. Entonces, si yo estoy aumentando la temperatura, una forma de disminuir ese exceso de temperatura que se añadió, ese aumento de temperatura, es desplazando el equilibrio hacia la reacción que consume energía, que absorbe energía, que en este caso sería la endotérmica. Y la reacción endotérmica, si la reacción de la derecha es exotérmica, la reacción de la izquierda es endotérmica. Y una disminución de la temperatura desplazará el equilibrio, por supuesto, hacia donde se libere energía. En este caso, estamos hablando de una reacción que es exotérmica hacia la derecha, por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. Aquí les coloco el ejemplo de lo que estaba comentando. Fíjense, esta reacción que está acá, ¿será endo o exotérmica? Pues si el valor de delta H está del lado de los productos, significa que la reacción libera energía, es exotérmica. Y si el valor de delta H está del lado de los reactivos, significa que la reacción es endotérmica, es decir, absorbe energía. Entonces, con esta información en mente, porque estamos hablando de todo esto, usted puede ir a su libro de Química General, el Petrucci, que es el libro que le subí a Classroom, y pueden entonces consultar en el tema, al final del tema de equilibrio químico, van a encontrar una serie de ejercicios y pueden comenzar a resolver esos ejercicios. Cualquier duda que se le presente, pues no duden en contactarme.